Bueno, pues ahora nos vamos a centrar con el último invitado en otro de los grandes pilares, ¿no?, en los que se basa el futuro al que vamos, y ese es el de las ciudades. China ha vivido un proceso de urbanización posiblemente único en el mundo. Hemos visto una migración interna de las zonas rurales a las urbes pues casi sin precedente, a pesar incluso de sistemas como el del Hukou, que de alguna forma han puesto freno a esa migración. Y nos encontramos también con los grandes problemas, ¿no?, sobre todo afectando a las grandes megaciudades, que muchas veces para las personas que viven en Occidente, sobre todo en Europa, pues es difícil de entender, ¿no?, porque son unas ciudades grandísimas que muchas veces pues, parecen hechas a una escala inhumana. Para hablar de esto tenemos a Zhang Jun, que es profesor de la China Academy of Art, director del Research Institute of the Society and Strategy, y que ha hecho casi de todo. O sea, arquitecto, investigador, curador independiente, editor de archivos y crítico. Bueno, él es fundador de Urban China Magazine y ha estado trabajando en investigaciones urbanos-rurales y experimentos multidisciplinares, explorando las interrelaciones entre la filosofía del diseño y la dinámica social. Buenas tardes. 大家好。Viniendo Buenos días a todos. de una persona como yo, ¿no?, que ha nacido en una ciudad de 330.000 habitantes como es Bilbao, que es donde estoy ahora mismo, a veces resulta un poco de ciencia ficción, ¿no?, todas las propuestas que estamos viendo de barrios, incluso de ciudades completas diseñadas de cero con la sostenibilidad en mente. Y se ha puesto también en China freno a los megaproyectos que tienen poco sentido en principio, ¿no? Sin embargo, la mayoría de las grandes ciudades chinas, pues bueno, todavía está lejos de ese ideal que vemos nosotros aquí en Europa, en ciudades mucho más abarcables, mucho más a escala humana. Y quería preguntarles sobre este desarrollo urbanístico de China. ¿Es sostenible? ¿Realmente se puede seguir a este ritmo? 谢谢主持人，也感谢。 Muchas gracias por la invitación de parte de Fundación Consejo España-China y muchas gracias por la presentación y la pregunta. Hablamos un poco de la revista de Urban China Magazine que se fundó en 2005. En su momento en China se aplicó una reforma de urbanización y lo que pensábamos en su momento era que la población significaba una carga, digamos, muy importante para el desarrollo urbanístico de la ciudad. Y entonces desde 2005 y también vimos que un rápido desarrollo urbanístico de las ciudades, no solo grandes, sino también medianas, y notamos digamos, un flujo de los ciudadanos de la parte rural hacia la parte ciudad de China de unos 100 millones de habitantes, y de 2005 al año pasado digamos que tuvimos un flujo total de 400 millones de habitantes que vinieron de las partes rurales a las ciudades. Durante estos 15 años, digamos que durante el desarrollo urbanístico acelerado en China, digamos que en ese momento es... sobre todo alrededor de los años 2005 era sostenible, pero hoy en día digamos que sí tengo mis dudas. En 2005 subió el yuan, el RMB, y en ese momento digamos que debido a la subida de yuan hubo muchos cambios en el desarrollo urbanístico de las ciudades en China, y este estilo o las peculiaridades chinas de desarrollo urbanístico
digamos que estaban presentes en estos años. Y claro, como en ese momento me refería a 2005, llegaron muchas inversiones desde fuera de China para participar en el desarrollo urbanístico chino. Y además se iban las inversiones a tres grupos, bolsas, fondos y bienes inmuebles. En comparación con la inversión en el mercado inmobiliario, digamos que las bolsas y los fondos eran, digamos que de una entrada y salida mucho más fácil y rápida. Y por lo tanto, digamos que la inversión en el mercado inmobiliario que tenía más riesgos. Las inversiones de los fondos, una vez llegados a China, teniendo en cuenta que la tierra o las parcelas son estatales y muchos fondos, digamos que a partir de ese momento ya estaban atados al ingreso fiscal de las autoridades regionales y centrales. Y al mismo tiempo, digamos que eh, las autoridades regionales y centrales podían aprovechar las inversiones o una parte de las inversiones para desarrollar los servicios públicos o infraestructuras públicas. Y al mismo tiempo, digamos que estos fondos, digamos, ayudaban al gobierno a hacer frente a la inflación. Y todo esto, digamos que eran factores muy importantes relacionados con el desarrollo económico y entre otros factores, digamos que los impuestos directos, indirectos a las empresas, los particulares. En conjunto, digamos que anteriormente en 1998 ya se hizo una reforma de la adquisición de las viviendas y con esto de la reforma en 2005, con la subida de yuan, con el cambio de modelo de desarrollo urbanístico, digamos que hubo muchos cambios. Y también en 2004 hubo otra reforma relacionada con la tributación. El porcentaje de los impuestos que recaudaba el gobierno central y las autoridades regionales. Digamos que todo esto forma parte del conjunto del desarrollo, conjunto para el desarrollo urbanístico de las grandes ciudades en China. Que digamos que son unos factores peculiares y característicos de China. Y por eso, para el desarrollo de las grandes ciudades, ya digamos que la raíz, digamos que venía de los años 50, el sistema establecido en los años 50, pero poco a poco el gobierno estaba tocándolo haciendo reforma para que nos adaptáramos a los nuevos tiempos. Usted me ha hecho una pregunta, volvemos a la pregunta que me ha hecho usted, que es si es desarrollo sostenible. Yo creo que a largo plazo no lo es, así sinceramente. Yo diría que es más bien un desarrollo que tenía en cuenta del interés, intereses sobre todo de parte de las autoridades regionales. Y además el embotellamiento se notó en 2017. Por ejemplo, Xun'an es un pueblo de la provincia de Hebei, absorbió muchos habitantes
de Beijing, y una parte de las funciones de Beijing se trasladaba a Xun'an. ¿Por qué pasó esto? Porque Beijing, digamos que estaba poco a poco trasladando sus funciones a su extrarradio de la ciudad. Y esto también es parte de la reforma de terreno que se estaba, digamos que, elaborando en China. Por otro lado, yo creo que el ingreso por los terrenos o por las parcelas también tiene sus problemas. Por ejemplo, la desigualdad, no solo en términos de riqueza, sino también de recursos, y además digamos que muchos pueblos pequeños alrededor de Beijing no tenían otro ingreso sino digamos la venta de sus terrenos a las promotoras, a las constructoras. Y todo esto, claro, afectaban también al transporte público, a la comunicación, y esto también, digamos que el traslado de las funciones de Beijing conllevó una serie de problemas al pueblo de Xun'an. Por eso, digamos que la nueva urbanización o el concepto de nueva urbanización que lo está llevando China, digamos que no solo tiene que tener en cuenta del desarrollo de las grandes ciudades, sino también de, sobre todo, los pueblos pequeños alrededor de las grandes ciudades. Pero el núcleo de todo esto es, de hecho, se puede resumir en una reforma fiscal relacionada con los terrenos o las parcelas, y por lo tanto digamos que las grandes ciudades digamos que estarán libres de este tipo de adquisición o la venta de parcelas o terrenos, y más o bien cambiará su rumbo y ofrecerá servicios a los servicios de desarrollo urbanístico. Y yo creo que eso es, digamos, un trabajo conjunto de muchos sectores para que un sector inmobiliario, por ejemplo, por un lado pueda evitar sus problemas, por otro lado que el sistema financiero, el sistema fiscal no tenga un impacto muy negativo. Por lo tanto, yo creo que las mega ciudades tales como Shenzhen, como Beijing, que últimamente hemos hablado mucho de Shenzhen, de la vuelta de Meng Wanzhou, hija del presidente de Huawei, a su ciudad natal de Shenzhen. Yo creo que Shenzhen también tiene, digamos que el ingreso de parte de la venta de terrenos ocupa una parte irrisoria de los ingresos fiscales de Shenzhen. Todos los ingresos vienen de las empresas privadas, tecnológicas, de diferentes sectores de Shenzhen. Yo creo que más o menos esto marca una tendencia para el desarrollo urbanístico de las grandes ciudades. Es decir, más bien enfocado con los servicios, con el desarrollo más avanzado, y no solo del sector inmobiliario, de la compra y venta de los terrenos y parcelas. Muy interesante la exposición, y además, después de haberle escuchado, no puedo reprimir una pregunta que también está relacionada con la actualidad, ¿no? Y es lo que está sucediendo con Evergrande, con Hengda. En su opinión, ¿qué refleja esto que está sucediendo con la promotora inmobiliaria? ¿Refleja realmente un problema estructural dentro del sistema de desarrollo urbano de China, o no tiene nada que ver y es simplemente un asunto financiero que no está relacionado con este modelo?
El problema de Evergrande, o sea, de Honda, tiene sus problemas internos financieros, pero yo creo que durante todo el proceso de transición o el cambio de rumbo, hubo una época que quería fabricar coches inteligentes. Pero la impresión que tuvo tras mi visita era no iban a hacerlo. Es decir, iban a fabricar solo 6 coches inteligentes, 6 modelos, perdón, de coches inteligentes y me pareció una locura. Digamos que de el sector inmobiliario con la riqueza ganada del sector inmobiliario al sector, digamos, de coche, son dos sectores totalmente diferentes. Claro, tenemos un entorno en China que parece que todo el mundo está metido en el sector de coches inteligentes. Y esto yo creo que hizo que Honda eh, tuviera un gran problema eh, con el cash flow, con sus fondos. O sea, pero por supuesto esto es lo que he pensado yo. No sé si realmente es lo que le pasó a Evergrande o no. Ujú. Antes mencionaba que el gran proceso de migración rural en China ha llevado a unos 400 millones de habitantes de las zonas rurales a las ciudades. Eh, Sin embargo, en las ciudades chinas, comparado con muchos otros países en vías de desarrollo, tanto de Asia como de África o de Latinoamérica, no encontramos zonas, digamos, barriadas, slums. Es una urbanización que consideraríamos más igualitaria. Sin embargo, la diferencia entre las ciudades y las zonas rurales sí que es una desigualdad, hay una desigualdad importante. ¿Qué se podría hacer desde el punto de vista más urbanístico y social, ¿no? para reducir esa desigualdad? ¿Usted se refería a la desigualdad de desarrollo entre la parte rural y la parte de las ciudades? Yo creo que es un problema histórico. En 2006, el gobierno chino lanzó una campaña de construir las partes rurales modernas. Hoy, a fecha de hoy, hemos visto más o menos el resultado. O sea, las partes rurales han mejorado mucho y no solo en términos de desarrollo económico, sino también a desarrollo económico. Y en 2005 arrancamos el proyecto de acelerar el desarrollo económico de las partes rurales. En 2006, la de la construcción de las partes rurales modernas. Y las autoridades centrales, sobre todo con una serie de apoyo de política a las partes rurales, digamos, durante estos últimos 10 años, han dado apoyo y soporte a la mejora continua de su vida de más de unos centenares de millones de habitantes en las partes rurales de China y además mejorando al mismo tiempo la infraestructura de transporte público, infraestructura de tren de alta velocidad que llegan a las partes rurales. Todo esto, digamos que podemos decir que ha tenido muchos grandes desarrollos. Si ustedes hacen una visita a las partes rurales, o sea, verán estos cambios. Yo, por ejemplo, no sé cuándo fue la última vez que usted visitó a una parte rural de China, pero yo le aseguro que en los últimos 10 años, ha habido muchísimos cambios. Y claro, también
con este proyecto de la construcción de partes rurales modernas, muchas inversiones en muchos fondos también fueron estas partes rurales para ayudar el desarrollo de estas partes. Y digamos que no solo ahí llegaron los fondos, y sino también la mejora de la infraestructura, infraestructura que he comentado, sino también han empezado todo el proceso de industrialización. Y además vemos que muchas empresas internacionales también han optado por establecerse en las partes rurales, algunas partes rurales. Poco a poco, por ejemplo, en 2006, entre 2006 y 2013, trajeron muchas inversiones las partes rurales. De hecho, desde 2013 ha habido muchos cambios. El sistema de hukou, digamos que en las partes rurales son más importantes, tienen más peso que antes. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos que tienen el hukou de la parte rural de China y no quieren cambiar el hukou de las ciudades porque pesan más y son más valiosos, digamos. Y yo creo que esto es un cambio. Por supuesto, las partes rurales ocupan un 64% de todo el territorio chino. Es una gran tarea. Ese equilibrio o esa igualdad requiere tiempo, pero poco a poco vemos que las partes rurales están mostrando su atracción hacia los ciudadanos que viven en las grandes ciudades. Yo creo que las ciudades y las rurales tienen que llegar a ser complementarias. Esa complementariedad hace que las dos partes desarrollen de forma conjunta y además necesita la participación, la intervención, no solo del gobierno central, sino también de las autoridades regionales y la participación también de los ciudadanos de las ciudades y de las partes rurales. Tenemos aún problemas para solucionar, para hacer frente, pero yo diría que confiamos, que sobre todo yo confío en que tendrán un muy buen futuro las partes rurales. Y además las partes rurales ya han hecho sus planificaciones de cara al futuro, unos desarrollos, unos planes de calidad que desarrollan conjuntamente con las ciudades. Esto es, digamos que no solo un enfoque en el mercado, en la economía de mercado, en el comercio, sino también en la industria. O sea, van a enfocarse en el desarrollo en estos tres bloques. Y además todos estos tres pilares, estos tres enfoques se tiene que dar digamos, unos buenos servicios, unos servicios completos al desarrollo de las partes rurales. Y, por supuesto, digamos que al mismo tiempo tenemos que mantener las características de las partes rurales. No tenemos que olvidar que sus propias características. Y, por lo tanto, yo creo que esto será un largo camino, pero a través de diferentes reformas, diferentes colaboraciones, podemos al mismo tiempo mantener el interés o el beneficio de las partes rurales, al mismo tiempo desarrollarlas y que trabajen conjuntamente con las ciudades, entre los agricultores, los campesinos, junto con los ciudadanos que viven en la ciudad. Además, yo creo que con todo esto, digamos que
aunque seguramente vayamos a tener más problemas, pero yo creo que con una sólida, con una decisión muy sólida, con una infraestructura bien consolidada, podemos hacer frente a todos los problemas. Que, como saben ustedes, que en las partes rurales tenemos muchos problemas. La problema de los padres van a las grandes ciudades a trabajar, se quedan los niños, problemas así, pero van a solucionar. Muchísimas gracias, señor Zhang, por su exposición y ojalá se reduzcan esas grandes diferencias. De hecho, lo hemos visto a menudo, yo lo he visto en los 20 años que he pasado en China, cómo ha ido mejorando muchísimo el ámbito rural.